Proverbios capítulo 1 y leemos en el primer versículo. Para poder acercarnos a los dones del Espíritu y poder ir analizándolo de manera progresiva, según el tiempo en que podamos disponer, es muy importante que vosotros tengáis en cuenta lo que hasta ahora hemos dicho ya con respecto a este tema en este capítulo 12. Tanto aquellos que habéis podido estar presentes o habéis podido escuchar a través de las redes acerca de estos dones, como los que tengáis ahora oportunidad de ir hacia atrás y de buscarlo. Porque a la hora de tratar cada uno de estos dones, tendremos que mirar en primer lugar y recordar que los dones son para edificar la Iglesia, el pueblo de Dios, en todos sus aspectos, que esos dones son manifestación del Espíritu, que Él provee según su soberana voluntad y que no depende de nosotros, que estos dones, al menos que tenemos aquí en este texto, no son completos, sino que son un ejemplo de otros muchos que podríamos encontrar en otras cartas, en otro lugar de las Escrituras. La manifestación del Espíritu no está limitada y es muy amplia. Y también hemos dicho que aun cuando nombremos o hablemos de un don específico, como el que podremos ver ahora de palabras de sabiduría, no debemos de limitarnos a esa palabra exacta con la que se define en el griego, sino que puede implicar mucho más allá en su tiempo y ahora también en nuestro tiempo. Así que hay cosas que debemos de tener ya en cuenta en nuestra mente o en nuestro corazón a la hora de ver lo que aquí tenemos ante nosotros. Tener el don, como ahora vamos a ver, no implica que tengamos ya un ministerio. El don se ejerce dentro del que es el cuerpo de la Iglesia, aun cuando un servicio reconocido no sea visto, o no sea aceptado, o no sea nombrado públicamente. El don debe de estar y debe dedicarse, debe de hacerse. No están los dones del Espíritu o su manifestación a través de nosotros para que lo guardemos, sino para que lo ejerzamos en nuestras circunstancias. Y, por supuesto, también cuando veamos cada uno de estos dones, entended que no vamos a ser exhaustivos. No quiero dedicar más de una reunión a ver un solo don. Hay literatura, tenéis vuestras Biblias, podréis indagar, incluso me podréis preguntar detalles específicos que yo quizá no haya dicho. Así que no dedicaré mucho tiempo o todo el tiempo que cada don pueda requerir. Empezamos en esta mañana por este don tan especial que se nos ofrece aquí, en el versículo 8, porque a cualquiera de vosotros, dentro de lo que es la congregación de la Iglesia, ya sea en Corinto o ya sea aquí en Ciudad Real, le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. De pronto nos viene la idea de que Pablo está tratando de sabiduría, lo que esto pueda implicar, y seguramente ya tenemos alguna idea de algún libro, de alguna experiencia que hayamos aprendido en un lugar u otro, nuestras lecturas o nuestras conversaciones. Así que tendremos que indagar en este mar de ideas que nos van a venir con respecto a palabras de sabiduría y lo que esto pueda significar. Pero claro, tenemos en primer lugar la ventaja, si sabemos aprovecharla, de que Pablo ya ha tratado este tema de la sabiduría en esta misma carta. Así que cuando vamos a mirar qué es lo que Pablo quiere decirnos con este don, antes de ver si nosotros lo tenemos y lo estamos ejerciendo, es qué es lo que Pablo ha estado diciendo anteriormente, porque ya nos ha hablado acerca de él, como lo hace también en otras cartas. Si miramos en el principio, podremos ver cómo Pablo está tratando acerca de este tema de diferentes formas.
Nos dice, por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así que Pablo está remontándose al comienzo de la obra en Corinto y lo que está diciendo, bueno, yo cuando vine a vosotros con este Evangelio, no vine descansando, apoyándome en palabras de sabiduría, sino en el poder del Señor, como también nos va a decir en otros lugares, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así que si habéis sido capaces de poder ver, hay una aparente contradicción. Aparente, porque por una parte Pablo nos dice en el versículo 8 que hemos leído que se busque, que tengamos, a ver si tenemos estas palabras de sabiduría. Pero por otra parte, Pablo dice, cuando yo vine a vosotros, no vine en sabiduría de palabras. ¿Qué es lo que quiere decir? Él no quiere la sabiduría de palabras para que no se hiciera vana la cruz de Cristo, pero por otra parte sí tener este don de palabras de sabiduría. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que ver es a ver si es que hay diferente sabiduría y que nosotros sepamos, queramos distinguirlas o separarlas una de otra. Y si seguimos en el capítulo 1 de Primera de Corintios, Pablo nos va a señalar, por una parte, que hay una sabiduría que es humana. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, Pablo, de lo que estaba hablando en el versículo 17, lo que está diciendo aquí es que hay una sabiduría que pertenece al mundo, que es general, que es común a toda la raza humana en sus diferentes aspectos. En el versículo 26 hablará de la sabiduría carnal. En el capítulo 2, versículo 5, nos habla de la sabiduría del hombre, o del versículo 6, la sabiduría de este siglo. Se repite también de alguna manera en el capítulo 3, versículo 19. Así que Pablo lo que está diciendo es, hay una sabiduría que es la que podemos ver y tratar a todo a nuestro alrededor. Hay una sabiduría que es humana, que es del mundo, que es de este siglo, de esta generación, y que, según ese versículo 17, pues se centra en las palabras, el poder de las palabras y cómo se definen, y cómo la palabra que nosotros llamamos a cierto objeto o cierta acción o situación, pues ya nos está diciendo lo bueno o lo malo que eso pueda ser. Centrar la sabiduría en palabras y en cómo definimos puede tener su parte buena y puede tener su parte mala. Buena en las cosas del mundo, pero como dice aquí, es enloquecida por Dios cuando tiene que referirse a las cosas espirituales. Es una sabiduría que la gente busca, porque nos señala también en este mismo comienzo que los griegos, que le debemos muchos a los griegos y a su sabiduría y su conocimiento, su filosofía, sus descubrimientos del pasado, los griegos amaban la sabiduría. Es decir, en todo tiempo, en todo momento y en la experiencia de Pablo querían saber más cosas y cosas diferentes. Todo lo que fuera nuevo. Así que hay un deseo constante, no solamente los griegos, se define a los gentiles, a los no judíos, de querer saber más cosas. Todos vosotros, todos, por el hecho de ser personas y ser humanos, tenéis ya la inquietud por saber. A algunos os gustará saber acerca de las modas o cómo se prepara una nueva receta para que salga mejor. Y otros queréis cosas mucho más grandes, cómo solucionar los problemas del mundo, por ejemplo. Y ese es el deseo de querer saber más, de tener un conocimiento más amplio y poder buscar soluciones a cosas mucho más grandes. Pero lo que nos está diciendo Pablo en ese capítulo 1, en capítulo 2 y capítulo 3, etcétera, es que por esa sabiduría del mundo no se puede llegar a conocer a Dios.
que es muy bueno pues para avanzar en la ciencia o en la medicina, en la astronomía, en la biología, en la botánica, con la zoología y los animales, etcétera. Todo eso es muy bueno y es sabio, pero cuando todos esos científicos sabios quieren centrar ese conocimiento, ese ordenador mental para las cosas que tienen que ver con Dios, chocan. Y entonces no puede. ¿Por qué? ¿Por qué esta sabiduría? Porque Dios dice que Él ha enloquecido, con lo que pueda implicar enloquecer esta sabiduría, para que no puedan llegar a Él por estos medios del conocimiento humano, sino que Él tiene otra estrategia para poder alcanzar el conocimiento de Dios, que ahora vamos a ver, que es por medio de su propia sabiduría. Dios enloquece la sabiduría del mundo cuando tiene que ver con las cosas espirituales. Esto no hace falta que yo lo explique, porque lo único que podéis hacer es, o al menos podéis hacer, es coger los medios de comunicación y podréis ver cuán grandes son los avances en ciertos aspectos como la medicina. Descubrir la parte más pequeña, insignificante, invisible del ser humano hasta llegar a lo más lejano de las estrellas que no podríamos ni siquiera imaginar en el pasado. Han aparecido nuevas enfermedades y hemos encontrado solución para esas enfermedades, pero el corazón del ser humano sigue siendo igual de malvado, si no peor, y la violencia, las injusticias, y aun cuando se han hecho leyes justas y se han levantado códigos internacionales, podemos ver que la guerra y el conflicto, porque la maldad del hombre sigue estando allí, no ha cambiado nada. Y cuando el hombre quiere buscar una religiosidad y se inventan sus nuevas religiones y visiones, sus santos, sus ídolos o sus dioses, podemos ver que fracasan de manera constante y que la religión no trae el bien y la esperanza que uno estaba buscando. Porque la sabiduría del mundo no vale para conocer el Evangelio. Aun cuando se sepa mucho acerca de ciencia o de conocimiento de cualquier aspecto, es insensatez para con Dios. Capítulo 3, versículo 19. Esta es la sabiduría que podemos ver a nuestro alrededor, en los medios de comunicación, en nuestras conversaciones de bares y de supermercado. Pero a la misma vez, Pablo, en estos capítulos, está diciendo que hay otra sabiduría. Hay otra sofía, que es la palabra en el griego, que es diferente, la de Dios. Así que vamos al capítulo 1, una vez más, y versículo 21. Dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí hay un choque de sabidurías. Por una parte, en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría del mundo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es lo que Pablo nos estaba diciendo en ese versículo 17. Yo no he ido a predicaros a vosotros con la sabiduría de palabras o la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios, que es la predicación del Evangelio. Y claro, algunos dirán, esto es una locura. Es decir, ¿cómo vamos a contrastar la grandeza del conocimiento griego y las tradiciones del pueblo judío con esta locura e insensatez que es la predicación del Evangelio? Y entonces, en estas palabras, Pablo les dice a los corintios, y nos está diciendo a nosotros en esta mañana, pues esta es la grandeza, que no es con el conocimiento, el análisis, el estudio filosófico que tú puedas hacer, sino predicar o proclamar el Evangelio, para que la gente pueda creer y alcanzar el conocimiento o la salvación, como podemos ver. Esta es la sabiduría totalmente diferente. Estaba oculta. En el capítulo 2, versículo 7, nos lo dice. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, hay un conocimiento, una idea de Dios, un pensamiento de Dios, pero que estaba oculta, estaba reservada, estaba velada, estaba cubierta.
pero que ahora Dios quiere, porque así estaba predestinado y señalado, quiere revelárnoslas a nosotros. Así que mientras el mundo va creciendo y va avanzando en conocimientos de ciencias, de las flores o de la astronomía del cielo, hay otra sabiduría, que es la sabiduría de Dios, que estaba reservada en su tiempo, que se ha ido revelando o contando poco a poco y que ahora se va a manifestar, se manifiesta, dice Pablo, a través de la predicación del Evangelio. Y entonces Pablo, que parece que está dejándonos en expectación qué es realmente esta sabiduría que Pablo predica, qué es lo que ahora esta sabiduría de Dios nos quiere revelar, qué es lo que nos está anunciando. Bueno, es una sabiduría, es un conocimiento muy especial, muy distinto a lo que nosotros podríamos pensar, que no se puede revelar con palabras humanas. Por eso dice a la misma vez, capítulo 2, versículo 4, que son palabras enseñadas por el Espíritu. Es el Espíritu el que tiene que traer estas palabras. Capítulo 2, versículo 13 también. Lo más insensato de Dios, dice en otro lugar, capítulo 1, versículo 25, lo más loco de Dios es lo más sabio que puede pensarse en la sabiduría de los hombres. Es decir, aun cuando haya un gran conocimiento extraordinario del mundo en ciencias y en cosas, no pueden superar lo más pequeño y lo más insignificante que puede venir de Dios mismo. Así que lo más insensato, lo más loco que es predicar algo a las gentes en su tiempo y en su momento por profetas o por los evangelistas o los misioneros, todo eso supera mucho más de lo que pueda tener el mundo entero con toda su filosofía. ¿A qué se refiere todo esto que nos está hablando aquí? Bueno, nos lo va a decir también más adelante nuestro Señor Jesucristo. La proclamación de Cristo Jesús. Él es la sabiduría de Dios. Así que todo lo que tenga que ver con el Señor Jesucristo y todo lo que tenga que ver con la revelación de su nombre y de su obra es mucho más grande y más extraordinario que todas las ciencias y todo el conocimiento. No se puede llegar a esta sabiduría que es Cristo Jesús a través del conocimiento humano, sino únicamente a través de la proclamación del Evangelio. Que el Espíritu va a revelar con palabras espirituales para acomodar lo espiritual a lo espiritual, como nos dice también, para que podamos llegar al conocimiento de Cristo, no por la sabiduría de los hombres, sino por la predicación del Evangelio. Así que quizá podamos pensar que tendremos sabios que investigarán en el laboratorio y que buscarán en sus filosofías y sus bibliotecas y enciclopedias, mirarán a los cielos, intentarán descubrir acerca de la solución al problema del ser humano o de la salvación del alma de los hombres y de las mujeres, pero se encontrarán que todo es un vacío y todo queda en nada. Todo lo que nosotros podamos saber de la inmensa y extraordinaria sabiduría de Dios de la que nos está hablando, eso que por muy pequeño que nos pueda parecer en un principio, va a superar todo el gran conocimiento, es nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estaba oculto, pero ahora ha sido revelado. Capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, dice, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 30 también nos dice algo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo que está implicando es, si queremos entender lo que va a hablar más adelante, capítulo 12, versículo 8, acerca de la sabiduría y de palabras de sabiduría, tendremos que entender qué tipo de sofía o de sabiduría Pablo está hablando. No de conocimientos, que vosotros lo vais a adquirir con estudio
¿eh? Y a los jóvenes lo digo, machacando y trabajando con los codos. Y llegaréis a ser grandes hombres y mujeres de nuestra sociedad. Necesitamos buenos matemáticos, necesitamos buenos pensadores, necesitamos buenos políticos, sobre todo esto. Necesitamos buenos políticos y hay que estudiar y hay que trabajar, hay que hincar los codos. Pero hay otra filosofía, otro amor a la sofía, otro amor a la sabiduría. Hay otra cosa, hay otro aspecto, que es el conocimiento de Cristo. Eso no lo vais a adquirir porque trabajéis mucho, sino porque os rindáis completamente en las manos y en el poder del Espíritu, que es a través de la fe, que es el creer, como nos dice también en estos primeros capítulos. ¿Qué don es el que nosotros estamos buscando? Capítulo 12, versículo 8. ¿Es esta sabiduría del mundo? Ve a la biblioteca y estudia sus libros, indaga en el conocimiento de los seres humanos. Buscas algo que es especial, que solamente puede venir por las palabras del Espíritu, que es la locura de Dios, que es la locura del Evangelio, que es a través de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que necesitamos en la Iglesia. Había un problema, en tercer lugar, con respecto a este conocimiento de los primeros capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vemos que la sabiduría del mundo es banal a la hora de adquirir el conocimiento, sabiduría de Dios, que es el Señor Jesucristo. Las cosas son palabras de humanos, las otras son palabras del Espíritu, y solamente lo espiritual, que es Cristo, lo podemos acomodar a lo espiritual. Pero hay un problema en la Iglesia. Los que creían que eran sabios, pero que eran sabios, capítulo 3, versículo 18, en la sabiduría del mundo. Así que ellos podían buscar y decir, pues ya tenemos este conocimiento, yo soy un maestro, yo soy una persona importante en descubrimientos de la sociedad, soy alguien que destaca en los negocios de la Iglesia de Corinto, como aquí podríamos pensar en medio de nosotros, mi experiencia, mi conocimiento, etcétera. Y había gente en la Iglesia de Corinto que se creían sabios, quizá porque habían adquirido las bases rudimentarias del Evangelio y entonces llegaban a creerse en una posición, quizá con algo de arrogancia por lo que ellos sabían y otros no. Y todo esto creaba una especie de confusión dentro de lo que es la Iglesia a la hora del liderazgo y de tomar decisiones. Y entonces Pablo les tiene que recordar en cierto momento que sepáis que cuando yo vine no con palabras de sabiduría humana, sino con poder del Espíritu, y que vosotros creísteis, no creísteis porque fuerais listos, recordar, no es la sabiduría del mundo, porque Dios escogió lo más necio, lo más pequeño e insignificante para avergonzar la sabiduría de los hombres. Entonces, si este Evangelio es por el poder del Espíritu y no por conocimiento, no puede haber ningún tipo de arrogancia. Y por tanto, los asuntos espirituales, todo lo que tenga que ver con la vida de Iglesia, no va a ser en primer lugar la respuesta ir a la sabiduría del mundo, sino que lo que necesitamos para resolver estos asuntos dentro de la Iglesia, hay que buscar la sabiduría que viene de Dios, es decir, todo aquello que está centrado en Cristo y que por tanto es cristocéntrico. Es decir, todo lo que nosotros tengamos que hacer, Pablo les está diciendo a la Iglesia de Corinto, tengamos que buscar, si queremos edificarnos, si queremos fortalecernos, tiene que entrar, empezar, continuar y terminar en nuestro Señor Jesucristo, que es la sabiduría de Dios. Todo lo que nosotros hemos podido leer en Proverbios capítulo 1, como se nos está presentando. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. Y para que esto pudiera quedar claro en este temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, en los versículos siguientes, a partir del 20 particularmente, la personifica. Y si seguís leyendo en otras partes de las Escrituras, aún lo hace mucho más claro. ¿Qué es lo que hace? Que la sabiduría de pronto se hace persona. Y cuando leemos esos pasajes, identificamos esa sabiduría personificada en nuestro Señor Jesucristo.
Lo que nos está diciendo el libro de Proverbios se ha escrito, se ha dado instrucciones para que seáis sabios, para que tengáis conocimiento de la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría comienza en el temor del Señor. Y la podréis descubrir en aquel que hace que la sabiduría sea una persona. Y lo que era un misterio revelado pero predestinado a nuestro tiempo, ahora nosotros lo descubrimos que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, todo lo que tengamos que juzgar, todo lo que tengamos que hacer o decidir en nuestras vidas, no es juzgarlo o decidirlo según el mundo, sino según Dios. Y por tanto, para centrarlo en nuestro Señor Jesucristo. Gloriarse o creerse algo, porque hemos adquirido algo del conocimiento del Evangelio, nos va a entorpecer y nos va a dañar. Y todo lo que va a depender, capítulo 3, versículo 21, capítulo 4, versículo 7, versículo 10, etcétera, es dependiente totalmente de Dios. Van a surgir problemas entre cómo hacemos con los ídolos y cómo tratamos con este conflicto dentro de la Iglesia de las divisiones, o cómo tenemos que comportarnos en los cultos, como empezamos a ver en el capítulo 11 en adelante. No vais a encontrar las respuestas en primer lugar, aun cuando tenemos que usar el sentido común, por supuesto, en las cosas del mundo, sino en la sabiduría que Dios da. Es decir, algo que tú puedas pensar o puedas decidir que no glorifique a Cristo y que no pongas a Cristo el centro de tu vida, está equivocado.